Bendecidos con toda bendición, hoy es día jueves 26 de junio del año 2025 y estamos aquí en la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor, en la ciudad de Nueva York, en el 4125 de la 58 Street. Tenemos servicios los días jueves 7:30 de la noche y los días sábados a las 11 de la mañana. Y te invitamos. Estamos con el tema, hoy en la cuarta parte del tema, el poder de la cruz. Amén. ¿Por qué enseñamos por serie? Porque a veces dar un tema en una hora no abarca todo el tema, y aquí lo importante es que nosotros podamos seguir aprendiendo acerca de Jesucristo. El apóstol Pedro decía en 2 de Pedro 3:18, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es el anteúltimo versículo, creo que escribe, de todas sus cartas. Llegó a la conclusión Pedro que estamos creciendo en su gracia. En ese mismo capítulo, Pedro habla de las cartas del apóstol Pablo, donde dice hay cosas difíciles que nuestro hermano Pablo enseña, que los indoctos las tuercen, ¿no? Pero nosotros hoy que tenemos las cartas del apóstol Pablo, y sabiendo que Pedro también recibió esta maravillosa gracia, entonces se convierten en columnas, por así decirlo, de este maravilloso evangelio de Jesucristo. Aunque sabemos que la parte más importante Dios le reveló al apóstol Pablo, y eso es lo que nosotros queremos proyectar en esta enseñanza del poder de la cruz. Cuando hablamos del poder de la cruz, estamos no hablando de una cruz de madera, no vayan a creer que hay poder, ¿no? Y ahora usted anda con la cruz, ¿no? Presentándole a la suegra la cruz. Presentándole al vecino, ¿no? O a aquel que le cae mal. No es así como las películas del exorcista, no tiene que ver con eso. Cuando hablamos del poder de la cruz, estamos hablando de la obra terminada, la obra consumada, la muerte y resurrección de Jesucristo, porque ahí fueron consumadas todas las cosas. O sea, el pastor Leo, no sé si usted se da cuenta que les habla del universo. Yo le hablo que el universo nos favorece. ¿Por qué? Porque en la cruz, Jesucristo, no en el nacimiento. O sea, el nacimiento fue una parte, pero en la cruz Jesucristo consumió todas las cosas que estaban en los cielos y en la tierra. Del universo mismo fueron consumadas en ese momento, y por eso es tan importante el mensaje de la cruz de Cristo. Antes de seguir, vamos a orar, así que le pido, si me acompaña, por favor, a orar para pedirle al Señor que nos guíe en estos minutos a trazar la palabra, como dice en el libro de Timoteo, que podamos trazar la palabra con entendimiento y con conocimiento, ¿no? Para no caer en el papel de neófitos, de gente que no sabemos y que no conocemos. Padre, te damos gracias en esta hora, juntamente con mis hermanos, hermanas aquí en Jesús Mi Amor, y aquellos que se unen a través de las redes de Facebook, a través de TikTok, para que nosotros podamos trazar esta palabra de gracia, de justicia, y que podamos seguir aprendiendo acerca de ti, Señor. Que tú sigas siendo formado en nosotros para que podamos manifestar tu gracia y podamos manifestar tu imagen, y que aquello que tú ya has escogido desde antes de la fundación de los tiempos, aquella simiente, Señor, que tú escogiste, como dice en 1 de Pedro 2:9, el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido, reciban estos mensajes de gracia, estos mensajes de justicia, que los velos, que las vendas caigan, para que puedan abrazar, recibir esta maravillosa luz de tu gracia, de tu justicia, del perdón de pecados. Señor, siga alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, Padre, para que podamos entender las inescrutables riquezas de tu gracia. En el nombre de Jesucristo, y nosotros decimos amén. Muy bien. Hoy tenemos un subtítulo en el poder de la cruz, que es nos gloriamos en esa cruz. Y esto no lo decimos nosotros, sino que esto lo dice el apóstol Pablo, para que nosotros también digamos de la misma manera. En Gálatas capítulo 6, versículo 14, Gálatas 6:14,
¿Sabe que es un peligro la gracia para algunos? ¿Sabía usted? La gracia es una línea bien delgada, donde hay tanto poder de parte de Dios, porque uno entendió correctamente, que algunos se han equivocado y creen que son, podríamos decir, los únicos que reciben estas verdades, y a muchos le ha pasado que se han gloriado, ¿no? Hablamos de casos de gracia, que se han gloriado porque el poder, la inteligencia, la sabiduría, podríamos decir que es al máximo de parte de Dios. Entonces mucha gente, muchos hombres se han gloriado. De hecho, Dios me escogió para yo traer esto. No, Dios no se escogió. ¿Cuánto dicen amén? Y Pablo decía, no me vaya yo a gloriar. ¿Por qué? Porque él tenía ese problema. Algunos decían, nosotros somos de Apolos. Otros decían, nosotros somos de Pablo. Y en un momento Pablo le dice, bueno, dice, yo no morí por ustedes. ¿Quién fue que murió? Cristo Jesús, dice. Yo bauticé a algunos en el nombre de Pablo, dice, a ninguno, dice. ¿Por qué? Porque esto no se trata de mí. Eso que era Pablo. Decía, esto no se trata de mí. Esto se trata de la cruz. El sacrificio de Cristo, gloria a Dios. De Cristo Jesús. Entonces, mi trabajo, esto que estamos haciendo, mi empleo, es que usted ponga la mirada en ¿quién? En Cristo Jesús. Que usted vaya donde vaya, usted dependa de ¿quién? De Cristo Jesús. Es bueno reunirnos, es bueno honrar a sus pastores. Amén. Vamos de vuelta. Es bueno honrar a su pastor. Amén. Amén. Pero la mirada aquí en Cristo Jesús, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, ¿no? Despojándonos de todo peso, del pecado que nos asedia, corremos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe, que puso, ¿no?, su vergüenza, menospreció la vergüenza, menospreció lo oprobio, pensando en ¿quién? En nosotros, pensando en usted. O sea, ahí está nuestra mirada, en Cristo Jesús. Y cuando digo mirada, no una mirada física, sino en la dependencia total de Cristo Jesús. Y Pablo decía en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Qué hermosa, maravillosa y poderosa expresión que hay en este individuo. Yo entiendo, podemos pensar nosotros, bueno, pero este es el Saulo de Tarso, este es el apóstol Pablo, Dios lo escogió para, sí, entiendo eso, pero que ese sentir, como decía Filipenses capítulo 2, del versículo 4 en adelante, que haya ese mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Y que haya sentir que hubo en Pablo también, donde dice, yo estoy crucificado al mundo y el mundo está crucificado para mí. O sea, por eso decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque voy a estar con Él, decía Pablo. Ya se terminó todo esto. Ya se terminó la persecución, se terminaron los azotes, se terminaron que te pongan los cepos en el pie, se terminaron estar perseguido continuamente, ¿no? Ya estoy a salvo. Pero después decía Pablo, por causa de ustedes me tengo que quedar aquí en esta tierra todavía. Pero así todo dice, ya se terminó este mundo. Y que cada uno de nosotros pueda también estar en su mente, también que Dios te puso con un propósito, te puso con un plan eterno aquí en esta tierra. En la asignación que Dios te dio, todos tenemos diferentes tareas, diferentes asignaciones. Siempre lo decimos, pero el propósito de Dios es el mismo. Y que podamos nosotros gloriarnos en esa obra terminada, en esa obra consumada. A veces pienso, y lo digo con certeza por los años que tengo en esto del Evangelio, yo digo que aún el sistema del mundo y aún las cosas que nos suceden, ¿no?, a diario, que para nosotros a veces pareciera que todo está mal, ¿sí o no? A veces pareciera todo está mal, ¿no? Porque nosotros lo estamos mirando aquí, en vivo e indirecto, pero Dios que vive en nosotros y Dios que está en los cielos, es un misterio, Él nos mira a nosotros y Él nos ve del principio hasta dónde, hasta el final, ¿no? Y nosotros muchas veces nos ahogamos, como digo yo, en un vaso de agua, ¿no? Porque no entendemos lo infinito de Dios, no entendemos el propósito de Dios y no entendemos que estemos donde estemos, Dios dice que nunca nos dejará y que nunca nos va a desamparar. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? ¿Cuál es tu parte? Entrar en ese propósito. Depender totalmente de Cristo, depender totalmente del Señor.
Cuando hablamos del poder de la cruz, estamos hablando de esto. Estamos hablando de cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, depender de Cristo. Que nuestra mente, que nuestras conversaciones, como decíamos recién, ¿no? Depende con quién nosotros nos reunimos, con quién nosotros hablamos, con quién andamos, ¿no? Por eso el proverbio dice, el que anda con necio, dice, necio será. Pero el que anda con sabios, adquirirá sabiduría, ¿no? Sabio será. Entonces ahí Dios nos está diciendo que eso lo tenemos que determinar ¿quién? Nosotros. O sea, cuando vemos que si una persona negativa o persona que todo está todo mal continuamente y que no te lleva al conocimiento o a vivir en fe o a crecer en la fe, entonces mejor que, ¿no? Uno disimuladamente, ¿no? Ir como apartándose, porque no es que nosotros somos exclusivos, al contrario, nosotros estamos para impactar al mundo, pero hay personas a veces que usted le habla y dice, no, yo sé, ¿no? ¿Conoce personas así? Que dice, ay no, en inglés dice, yo ya sé eso, no me tenés que decir eso. Entonces, bueno, si no quiere aceptar y las personas están pasando por un momento difícil, entonces uno, ¿no? Poco a poco ya no le va dejando, porque aparte de eso, ¿no? En vez de levantarte y de fortalecerte, ¿qué hacen? Te bajonean, te tiran abajo, te sacan, ¿no? Quieren sacar la semilla de fe que fue puesta en tu vida, impartida. Entonces es muy importante qué es lo que usted está oyendo, qué es lo que usted está escuchando. Porque acuérdese que las palabras son semillas, ¿no? Es muy importante eso. Cuando Jesús hablaba, capítulo 13 de Mateo, dice que estaba en la playa y hablaba y dio una parábola del sembrador. Y salió el sembrador a sembrar, ¿no? Y lo que estaba comparando Jesús, cuando se da la palabra, se predica la palabra. Entonces, una parte cayó junto al camino, vinieron las aves, ¿no? Se la llevaron. Otra parte cayó entre pedregales. Dice que la raíz estaba muy cortita. Cuando creció, pero salió el sol y como era corta la raíz, pereció. Otra cayó entre abrojos, ¿no? Los abrojos le ahogaron y no pudo crecer. Entonces, lo que estaba diciendo Jesús, que la palabra es enviada. Y otra parte cayó en buena tierra. Entonces, usted tiene que creer y tiene que declarar que usted es buena tierra. Y esa que cayó en buena tierra dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿no? Los discípulos de Jesús le preguntaron, Señor, ¿por qué le hablas por parábolas? Y entonces le dice, bueno, para que ellos escuchando no oigan y no crean y yo los salve, ¿no? Y yo los sane. Pero a vosotros, gloria a Dios, un privilegio ha sido destinado que este reino les sea ¿qué? Declarado, que los misterios del reino les sean dados a conocer. Entonces es muy importante, dígale a alguien, es importante lo que estamos oyendo. Es importante lo que estamos oyendo. Es importante con quién nosotros hablamos. Es muy importante eso, lo que usted escucha. Por eso yo les digo, ¿no? Si uno escucha todo el día noticias, las noticias son malas noticias. Siempre va a haber malas noticias. Y esas noticias, malas noticias, en vez de levantarte, te van a traer preocupación, te van a traer temor, te van a traer desánimo, desgano, te van a traer ansiedad. O sea, es muy peligroso, pero cuando usted escucha la palabra de gracia, la palabra de justicia, cuando usted escucha que hay un propósito en tu vida por el cual Dios te trajo a esta ciudad, te trajo a esta nación, ¿cuántos dicen amén? Porque todo tiene que ver con el plan de Dios, nos cruza, ¿no? Que nosotros muchas veces no entendemos, pero nos va cruzando con hombres, con mujeres de fe, que nos dan esta palabra de gracia, esta palabra de justicia, para que nosotros podamos entrar en ese propósito eterno, en ese plan eterno, y servir a Dios en en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza. Ya tenemos entonces que Pablo dice, la verdad que yo y el mundo no tenemos nada que ver. Me gustaría que nosotros podamos tener ese pensamiento también, ¿no? Estamos hablando de 2000 años después de ese evento. Pero aún en ese tiempo muchos decían, no, yo está bien, yo sigo mi vida así,
y bueno, que Pablo haga lo que Pablo, ¿no? Pero él quería impactar a otros y que otros también, ¿no? Hablamos de Timoteo en los 7 minutos de gracia de mañana, que va a salir, hablamos de... No, perdón, que salió hoy, me equivoqué. El que salió hoy, esta mañana, habla de Timoteo, de segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7, donde dice que Dios no nos ha dado espíritu de timidez, de temor ni de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. En otra versión dice de autodisciplina, self-control, dice en inglés. Y Pablo le dice, no te avergüences de hablar del Evangelio. O sea, lo que le estaba diciendo, que el poder que Dios te da, el amor que Dios te da, ¿para qué es? Muy bien, gloria a Dios, para predicar, para hablar Evangelio, para invitar gente. O sea, hoy hay gente que está sufriendo, usted no sabe, hay gente que está sufriendo, que necesita escuchar esta verdad. Y Dios nos dio ese tesoro, como dice 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Cuál es el tesoro? El mensaje de gracia. Es un tesoro este mensaje que cargamos nosotros, que la excelencia es de Dios y no de nosotros. Pero el mensaje es el tesoro. Entonces, hoy usted carga con un tesoro que el mundo necesita escuchar. Y no solamente estamos hablando del mundo secular, estamos hablando del mundo cristiano también. El mundo cristiano que no conoce esto, que vive continuamente de obras muertas, que vive continuamente de querer hacer, que vive continuamente con querer dar algo para que Dios le dé algo. Entonces, que nuestra dependencia sea de la cruz de Cristo. En la Nueva Traducción Viviente dice, en cuanto a mí, dice Pablo, Gálatas 6:14, dice así, en cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. ¿Por qué Pablo dice esta expresión? Porque sabe que el poder, ¿dónde está? En la cruz de Cristo, en el sacrificio de Cristo. O sea, su vida, su meta era agradar a ¿quién? A Dios. Su meta siempre fue agradar al Padre. La meta de Pablo, cuando era Saulo de Tarso. De tal manera, de tal forma, que por lo que él creía que estaba bien con Dios, ¿qué hacía? Mataba. ¿Sabe lo que es eso? Matar por un ideal. Entonces, ahora él entiende que encontró la verdad, que le hizo libre, gloria a Dios. Encontró el tesoro, le fue dado el mensaje. Entonces dice, ahora que tengo el mensaje, ahora para mí el mundo ya no existe, ya no sirve. Estoy en esta tierra para cumplir el propósito de Dios. Jesús decía, ¿cómo hablaba Jesús? Le decían, ¿cuál es tu comida? Mi comida es que haga la voluntad del Padre. Esa es mi comida, decía, esa es mi vida. Que todos nosotros que estamos en esta tierra, más allá puede ser que tú seas abogado, que seas arquitecto, puede ser que tú seas doctor, policía, enfermero, puede ser que tengas un negocio, puede ser que tengas varios negocios, que tengas una empresa, puede ser que seas maestro, maestra, puede ser que seas músico, puede ser que tengas real estate, un montón de cosas que pueda haber, pero el propósito en tu vida es Cristo Jesús. Es el plan eterno, es el propósito eterno de Dios. Que eso te quede bien claro con esto que enseña el apóstol Pablo, que dice el poder de la cruz. Que no vaya a ser que por hablar bien, por traer un mensaje que les caiga bien, un mensaje elocuente, con mucha sabiduría humana, eche a perder el poder de la cruz, eche a perder el sacrificio de Cristo. Muy bien, vamos entonces ahora en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 15, 16. Tengo 2 versículos aquí, porque acuérdense que estamos hablando del poder de la cruz. Voy a buscar agua acá, que me olvido de ponerla para este lado. Acá tenemos el agua. Efesios capítulo 2, versículo 15 y 16. Lo voy a leer y vamos a explicarlo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
Diga conmigo, mediante la cruz. Muy bien. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, aquí el mensaje es que usted pueda entender que hay un antes y un después de ¿dónde? De la cruz. Que nosotros tenemos que aprender a separar. Por eso Pablo hablaba y decía, ¿no? Hay un pueblo que es el que Dios escogió en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, que Dios escogió para manifestar la ley a las naciones. Para eso Dios escogió al pueblo de Israel, para darle la promesa a Abraham, siendo gentil, después se hace pueblo de Israel, y después viene la ley. La ley es manifestada a todo el mundo, Dios usando Israel, y todo el mundo, dice en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 19, quedó bajo maldición, bajo juicio. Por eso dice, ¿no?, en Romanos 3, 19, que para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y sabemos que lo que la ley dice, lo dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Muy bien, ya tenemos entonces el pueblo de Israel. Pero ahora viene Pablo y dice, ustedes estaban lejos. Lo dijimos el otro día, ¿no? Ustedes estaban lejos de ser pueblo de Dios. ¿A quién se refería? A los gentiles, a nosotros. Estamos ajenos a los pactos, ajenos a las promesas, sin fe, sin Dios, sin esperanza. Pero Cristo, por medio de su sangre, en la cruz, dice aquí, aboliendo en su carne las enemistades, lo voy a poner en otra versión para que lo puedan entender mejor, dice, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. O sea, ¿dónde le pone fin? En la cruz. Por eso dice, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. O sea, el hombre, el israelita, el judío, la única forma de él ser justo delante de Dios era a través de las leyes, los mandamientos y ordenanza, ¿no? Como dice Deuteronomio 28, las bendiciones te van a alcanzar, mis bendiciones te alcanzarán, pero tienes que cumplir mis leyes, mis estatutos, mis mandamientos, esa es la condición, entonces te van a alcanzar, serás bendito en tu entrada, bendito en tu salida, bendita tu taza de amasar, por un camino saldrán contra ti, por 7 huirán, ¿no? Abriré mi buen tesoro, el cielo, serás bendito en la ciudad, bendito en el campo. Si no te apartas ni a diestra ni a siniestra. Y después comienza a decir, pero si te apartares, entonces todas las maldiciones vendrán sobre ti. Estaban bajo un sistema de ¿qué? De bendición, si hacían las cosas bien, si cumplían sus estatutos, o de maldición. Ese sistema de ley que duró 1500 años, que era el cual el pueblo de Israel conocía para hacerse justo, viene Cristo Jesús, ¿y en dónde? En la cruz, gloria a Dios, le puso fin a ese sistema. ¿Cuántos se ponen contentos por eso? Gloria a Dios. Pero, ¿cuál es la triste realidad de la iglesia cristiana en los últimos 2000 años? La triste realidad que la iglesia cristiana, sea la denominación que sea, estoy hablando de la mayoría, o sea, la creencia que ellos tienen en cuanto a su religión, ellos todavía no pueden desligarse, no pudieron sacudirse de ese sistema que habla acá, que un sistema de ley, un sistema de mandamientos, un sistema de ordenanzas. Sí, te dicen, creemos en Cristo Jesús, creemos en Jesucristo, somos salvos por gracia, pero después dicen, pero, ¿sí o no? Tenemos que. Entonces todo el tiempo dicen esos salvos por gracia, que tienen a Cristo, pero ahora te quieren meter en un sistema religioso para decirte que si no cumples o que si no haces, entonces Dios no está contigo. O Dios te deja o Dios te abandona. Que tienes que pagar un precio para usted recibir algo de parte de Dios. Y eso tiene que ser erradicado para que la cruz de Cristo tenga poder en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Entonces ya tenemos acá
que logró al poner fin al sistema de leyes, mandamientos y ordenanza. Voy a ir al de atrás. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos. ¿De qué dos está hablando? ¿Estamos de acuerdo? Judíos y gentiles, de los israelitas judíos y de los gentiles, de esos dos pueblos, judíos incluidos, y todas las demás naciones, crear un solo y nuevo hombre. Gloria a Jesús. O sea, aquí nace una nueva raza. Esta nueva raza ya no tiene que ver con un sistema de un pueblo israelita escogido en el antiguo pacto, sino que ahora hay un sacrificio, y en ese sacrificio Dios mismo ofrece su vida para que por medio de esa sangre naciera, gloria a Dios, una nueva raza de hombres y mujeres que pueden experimentar en este tiempo lo más glorioso, porque Pablo dijo que si la administración, el ministerio escrito en tabla de piedra fue con gloria, con mucho más gloria, el ministerio de la justificación, el ministerio del Espíritu. Aplauda al Rey, póngase contento. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Una nueva raza, un nuevo hombre, está hablando de los dos, uno solo. Y dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hoy nosotros somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo Jesús. Tiene mucho sentido que ahora usted el cuerpo. O sea, por eso cuando usted recibe estas verdades, el temor que viene por las circunstancias diarias de la vida, pierde fuerza, ¿sí o no? Porque usted empieza a vivir en seguridad, porque ya no se trata de Leo, no se trata de usted, ponga su nombre, se trata de Cristo Jesús, se trata de la obra terminada, se trata de la cruz, se trata de Él y no de nosotros. Ya nuestra mirada no está puesta en que si lo hago bien o lo hago mal. Ojo, no estamos diciendo que la gracia es un sistema de creencia donde nosotros tenemos licencia para pecar. Nunca, never. ¿Por qué? Porque todos nosotros que estamos aquí quisimos ser libres de los pecados, ¿sí o no? Por eso asistimos a una iglesia, por eso buscamos a Dios, porque estamos cansados de vivir como nosotros vivíamos. Y más allá de lo que usted esté viviendo hoy, y aunque a veces usted todavía lucha con ciertas cosas, siga creyendo en lo que Cristo hizo. Siga creyendo en el sacrificio poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siga oyendo, escuchando la palabra de gracia. Acuérdense que la fe es por el oír y el oír este mensaje. Y Dios quiere llevarte a ese lugar donde usted dependa totalmente de Dios. Donde usted descanse en la obra terminada, en la cruz. Por eso volvemos acá, en este Efesios capítulo 2, donde el apóstol Pablo nos dice a nosotros, ustedes no tenían nada, no eran nada, pero Cristo quiso, Dios quiso. En ese sacrificio, en esa cruz, nació un nuevo hombre, nació la familia de Dios, de judíos y de gentiles, porque hubo judíos que creyeron, otros rechazaron, pero otros que creyeron. Y también hay gentiles que creen y otros que no creen. Entonces lo más importante y la alegría y el gozo hay que usted creyó, gloria a Dios. Usted cree, cuando dicen amén. Que usted cree, por eso está acá. Y a veces la duda viene en pensamiento, ¿por qué? Por las fortalezas, por los argumentos que tenemos de tantos años, de tanta información falsa. Es así que son falsas noticias, fake news, de todo lo que recibimos por tantos años. Entonces ahora cuando recibo la gracia, uno piensa y dice, no, pero así no puede ser, ¿no? Viene en pensamiento. No, pero no puede ser que Dios nos ame tanto. Pero no puede ser, no, hay algo tengo que hacer, ¿no? ¿Cuántos pensaron así alguna vez? Algo tengo que hacer, algo no estoy haciendo bien para solucionar esto, algo no estoy haciendo bien para que Dios se manifieste. Viene en pensamiento así, claro que sí, pero usted se mantiene firme
creyendo en esta verdad, creyendo en esta palabra de gracia y siga firme, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Ahora que por medio de la fe en Jesucristo, dice Romanos 5:2, tenemos entrada a esta gracia en la cual permanecemos firmes, gloria a Dios, amén. Bueno, en la Nueva Traducción Viviente dice así: lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas, esto lo leímos recién, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Una de las cosas que nosotros debemos entender y tenemos que entender en la gracia, la importancia del sacrificio de Cristo. Y si nosotros no creemos correctamente, entonces vamos a estar deshonrando, vituperando el sacrificio de Cristo, y eso es muy peligroso. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:21, no desecho la gracia. ¿Quién es la gracia? Cristo Jesús. Porque si ser justo delante de Dios es por el sistema de leyes, por demás murió Cristo. En inglés dice en vano, in vain, Christ died. O sea, todo lo que pueda hacer, pero vos estás deshonrando lo que Cristo hizo. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Viviendo una religión, llevando una cruz pesada, o sea, cansado, ¿no? Por eso hasta los cantantes cantan, ¿no? Cansado del camino. Entonces todo el tiempo como que está cansado, llevando una cruz, llevando una carga, hasta llega el momento que en tu mente te dice, bueno, así es el Evangelio, pero tranquilo porque allá vamos a tener mansiones, ¿no? Calles de oro y mar de cristal. Y no importa que acá estés con tu cuerpo con llagas, muriéndote, o que estés en un accidente, porque hay gente que dice, bueno, tuve este accidente para la gloria de Dios. No, ese no es el Evangelio. No es el Evangelio. Nos metieron eso, que el Evangelio es dolor, sufrimiento, una carga pesada, todo el tiempo. Ahora venimos a la gracia, y Dios te dio esta gracia para servir a Dios, para servir a Él, para manifestar la gloria de Dios. No para disfrutar el mundo, no, Dios nos dio la gracia para nosotros disfrutar supuestamente el mundo con una conciencia limpia, ¿no? Sí es lindo viajar, es lindo pasear, amén, es lindo comer bien, es lindo reunirnos con la familia, ¿no? A veces yo pienso, tenemos la reunión los lunes, no voy a decir todo, que estén tranquilos, que no voy a hablar todo de la reunión de los lunes, pero a veces como que estamos ¿más horas qué? after, ¿cómo se dice? After eight, ¿no? A veces como que estamos más comiendo físicamente que comiendo la palabra, ¿no? A veces como que la palabra parece, nos ponemos inquietos y decimos, y es bueno, es muy bueno la reunión, es muy lindo, a mí me gusta, no voy a decir que no, y hablamos y decimos chistes, la pasamos muy bien. After party, no vendría ser after party, after hour, after hour, eso es lo que quería decir, after hour, después de la reunión, after hour, es otra cosa after hour, pero bueno, after hour. Pero sí, lo más importante es esto, esta palabra, esta comida, que podamos recibir continuamente estas verdades para crecer, porque necesitamos crecer y que Cristo sea formado en nuestras vidas. Es muy importante que usted, cuando alguien le pregunte, que todos nosotros nos volvamos gente con entendimiento, con conocimiento, con sabiduría para expresar esta maravillosa gracia. Que no sea solamente, el pastor Leo o la pastora, no, sino que cada uno de nosotros estemos preparados. Quizás no con el conocimiento del pastor Leo o el don o el talento, pero usted también tiene que estar firme en esta maravillosa gracia con este maravilloso conocimiento. Por eso siempre le digo, papel y lápiz, traiga cuaderno, anote, escribe, o después la puede ver otra vez en YouTube, o la puede ver en Facebook, y ahí le pone la pausa y escribe los versículos. Mire lo que dice aquí. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó, dice, destruida, hablando de judíos y gentiles. ¿Dónde sucedió eso? Diga conmigo, en la cruz. Nueva versión internacional.
Los mismos versículos, Efesios 2, 15, 16 dice, pues se anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva... Tremenda versión, ¿eh? ¿Ven que yo digo nueva raza? Aquí el que escribió esta versión, que saca del original, del griego, dice una nueva humanidad. Dile a alguien, eres una nueva humanidad. Nueva raza, una nueva humanidad. No, esto no es, acá no estamos jugando la religión. Esto es algo que Dios trae, y en este 2025, en los años que quedan, porque recién hablamos, no en nosotros, en nuestra reunión privada, hablamos de agenda que tienen los gobiernos, que no somos ignorantes de todas esas agendas que tienen los gobiernos a nivel mundial, ¿no? Donde la humanidad está siendo atacada y donde un sistema anticristo, que a veces cree la persona que es una persona que se va a levantar. No, no es una persona, porque una persona es fácil derribar a una persona, pero un sistema no. Un sistema donde es anticristo, que es un sistema de pensamiento que va en contra de los principios de Dios. Entonces es un poco más fuerte. Pero sabemos que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Por eso Dios se está levantando. Gloria a Jesús. Muchos hombres y mujeres con entendimiento de estas verdades, de esta gracia maravillosa. Pero acá no estamos jugando a qué Dios me va a dar, qué yo le voy a dar a Dios. No estamos jugando a un cambio de Dios en un mostrador. No, acá lo que estamos nosotros es creciendo en su conocimiento, creciendo en su gracia. Estamos hablando de una nueva raza, de una nueva humanidad, que nos tomó tiempo, como algunos de ustedes también, ¿sí o no? Dios nos fue trayendo, como hizo con el pueblo de Israel, que te fui trayendo, que pase a veces por un momento difícil para manifestarte, mostrarme hacia ti. Lo mismo Dios con nuestra vida. Yo le digo, mi carrera empezó de los 5 o 6 años de edad. Yo era una persona muy, pero muy creyente, siendo un niño. A usted me dirá, ¿por qué? Bueno, no sé, quizá por escogimiento de parte de Dios. Pero cuando yo hablaba con mis amigos, yo le hablaba de Dios. Y me decía, vos hablas mucho de Dios, ¿no? Inclusive cuando hacía atletismo, ¿no? Recién me acordé, antes de empezar acá, después le cuento por qué, no en vivo. Pero cuando nosotros íbamos a las carreras de atletismo, tanto carreras en pista como las carreras pedestres en la calle, nos poníamos un poco nerviosos, ¿no? Porque entrenábamos mucho y una de las cosas que le da a los corredores es por ir al baño, ¿no? Y esos baños, hay línea en los baños, ¿no? Antes de correr. Entonces el grupo de nosotros, éramos un grupo como ponerle de 6 que corríamos del mismo club, representamos a Vélez Sarsfield en Buenos Aires y corríamos de carreras de 5 kilómetros, 10 kilómetros, 12 kilómetros, 15 kilómetros en calle, 21 kilómetros, media maratón. Entonces, antes me decía, Leo, dice, vení, dice, rezá por nosotros, me decían, ¿no? Entonces yo nos reunía a los que íbamos a correr y rezaba, ¿no? Yo rezaba por lo que rezaba, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, Padre nuestro. Pero digo esto porque otra gente que no estaba interesada en estas cosas. Pero cuando usted está interesado en esto, está interesado en que tiene que haber algo más de esta vida, ¿sí o no? Tiene que haber algo más de todo este dolor que muchas veces, sufrimiento que pasamos, cosas, debilidades, adicciones, tentaciones. Yo digo, tiene que haber algo más poderoso. Dios no nos puso aquí para nosotros sufrir. ¿Cuánto dicen amén? Dios no nos puso para pasarla mal. Dios nos puso para que nosotros, como dice su palabra, somos reyes y sacerdotes en esta tierra, ¿sí o no? Para impactar al mundo y no solamente a aquellos que han sido escogidos, sino para impactar a aquellos que se oponen al gobierno de Cristo en la tierra. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Estoy seguro de eso. Entonces, por eso esta maravillosa enseñanza. Bueno, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos, esto lo hizo para crear en sí mismo, de los dos pueblos una nueva humanidad, de judíos y gentiles, al hacer la paz para reconciliar con Dios, a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Amén. Así que nosotros, hoy con los judíos, que son creyentes, somos exactamente un solo pueblo, una sola familia, una sola humanidad, una sola raza. Amén. ¿Está contento por eso? Amén. Muy bien. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23. Colosenses capítulo 1, del 15 al 23.
dice reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Colosenses capítulo 1, vamos a leer del versículo 15 al 23. Dice de la siguiente manera, son versículos conocidos para nosotros, pero siempre Dios nos da algo más. Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, ¿quién es el primero de toda la creación? Cristo Jesús. ¡Wow! O sea, Él es la imagen visible de un Dios invisible. Y cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Pero para nosotros tener la imagen y semejanza de Dios, tenemos que tener ¿a quién? A Cristo en nuestra vida. ¿Cuándo dicen amén? O sea, lo que perdió Adán en el huerto del Edén, por medio del pecado, fue recuperado por el postrer Adán, ¿no? Por eso habla de primer Adán y postrer. No habla del último, sino del postrer, porque no hay más. Entonces, ahora viene Cristo y reconcilia todas las cosas en la cruz, siendo la imagen visible de un Dios invisible, siendo Él el primero, para que en todo Él tenga la preeminencia, gloria a Jesús. Porque en Él fueron creadas ¿cuántas cosas? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, cuando usted cree correctamente en lo que Cristo hizo, por eso hay una batalla tremenda en el cristianismo de no creer que Cristo los perdonó, ¿hasta cuándo? Eternamente. O sea, un sistema de religión en el cual siempre los cristianos, los maestros, los pastores, los predicadores, llevan a la gente a un lugar donde siempre tienen que depender de la denominación, de su religión, y donde ellos demuestran que tienen el poder para perdonar pecado. ¿Sí o no? Entonces, es como diciendo, bueno, aquí el altar está abierto, en otro dicen acá tenemos una casita, acá tenemos a alguien que él es el único que está autorizado ¿a qué? A perdonarte pecados. Entonces, pero tranquilo, porque hoy vas a ser limpio hasta la próxima vez, hasta el domingo que viene. Si pecas, la casa está abierta. Es un sistema religioso, y mire por qué le voy a decir esto, perdón, porque lo que le quita esto, el poder de lo que Cristo hizo en la cruz, le quita el poderío a Dios, y Dios no puede manifestarse en la vida de la manera que Dios quiere manifestarse en las vidas. Porque para eso vino Él. Mire lo que dice aquí, algo tan importante, que yo siempre les enseño, que aún el universo tiene que estar a nuestro favor. ¿Cuánto dicen amén? El universo. No un hombrecito porque es presidente, o porque es alcalde, o porque es dueño de un edificio. No simplemente eso, sino el universo. O sea, todo lo que nosotros podemos aún escuchar de las galaxias, ¿no? Ahora estoy yendo, ¿no? De la galaxia, de otros mundos y de otros lugares, aún por Él y para Él, fueron creadas ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Sean las cosas que usted ve y las que no se ve. That's why when somebody believes this, cuando alguien cree en estas verdades, prepárese, gloria a Jesús, para que el universo, la naturaleza le favorezca. Aún muchas veces en medio de tus errores, en medio de tus falencias, nosotros no empujamos a que viva una vida desordenada, al contrario, le empujamos a que usted reciba la palabra de verdad, reciba la palabra de Cristo, porque dice, como yo soy santo, ustedes sed santos, porque ustedes son santos, santas, separados para Dios. En esa voluntad, dice Hebreos 10:10, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. O sea, santo es separado del pecado con un propósito.
Entonces Dios nos separó para Él usar nuestra vida para manifestar su gloria. Wow, ¿cuántos se ponen contentos por eso? Gloria a Jesús. No te puso para que te cases y tengas hijos. O sea, sí, es parte de la vida, casarse y tener hijos. Pero ¿qué pasa con la mujer que no tuvo hijos? ¿Qué pasa con el hombre que no tuvo hijos? Entonces dice, bueno, no hice nada. No, acá es algo más profundo. Es todo lindo tener tu casa, tener tu apartamento, tener propiedades, tener influencia, tener un título. Todo eso es maravilloso. Pero hay escogidos que tiene que ver con algo más aún elevado de simplemente una vida terrenal. ¿Cuánto entendieron? ¿No? Algo más elevado. Por eso dice Primera de Pedro, capítulo 1, si no me equivoco, Primera de Pedro, capítulo 1, dice que los profetas indagaron acerca de esta gracia, pero que no era para ellos. Wow. Yo no sé, pero cuando yo leo eso, lloro. Yo lloro cuando leo eso. Porque ellos indagaron. Cuando usted lee capítulo 11 del libro de Hebreos, que habla de los héroes de la fe, dice que ellos tapaban boca de leones, que ellos hacían que venga fuego del cielo, que ellos hacían maravilla, pero no pudieron tener lo que hoy leo, lo que hoy usted tiene, gloria a Jesús. No lo pudieron alcanzar. Aunque hicieron todas esas cosas, no pudieron alcanzar. Entonces, ¿cómo tenés que sentirte? No orgulloso, pero sí privilegiado. ¿Cuántos dicen amén? O sea, y en Primera de Pedro, capítulo 1, dice, los profetas indagaron acerca de esta salvación, acerca de esta gracia que iba a ser dada a vosotros. Y aún dice, ¿quiénes anhelan estar ahí? Los ángeles. O sea, los ángeles me ven a mí, te ven a ti, y dice, esta es una maravilla de parte de Dios. ¡Wow! O sea, ellos quisieran estar ¿dónde? En nuestro lugar. Y a veces nosotros pensando, ay, si yo hubiera sido como Débora. ¿Cuántas Déboras tenemos acá, valientes, ¿no? ¿Cuántas guerreras, no? A ver, ¿dónde están los David? David era tremendo pecador. Quiero ser como David. David anhelaba ser como Leo. Anhelaba ser como nosotros. A veces pareciera que al revés, nos vendieron un buzón. Nos vendieron otra cosa diferente. Me hubiera gustado ser como Sansón. Me hubiera gustado ser como Moisés. Otro dice como José. ¿Sí o no? ¿Cuánto escucharon esas expresiones? A ver, ¿dónde están las Esther? La Esther era linda, la Esther era inteligente, la Esther era virgen. Las tenía todas a su favor. Y dice, ay, me gustaría ser como Esther. Y casarse con el rey. Con el rey Asuero, no se casó esta. O sea, pero cuando usted viene a la gracia y empieza a leer todas estas cosas, y empieza a indagar realmente el tiempo en el cual nosotros estamos, entonces nuestra mente empieza a ser transformada, empieza a ser cambiada, vive una seguridad tremenda en nuestras vidas y caminamos y hablamos en seguridad. No digo, los pájaros revolotean, ¿sí o no? Como decía Martín Lutero. Revolotean los pájaros de duda, ¿sí o no? Los pensamientos de duda vienen, entonces uno ¿qué tiene que hacer? Espantar esos pájaros, esos malos pájaros, para que no hagan nido. Porque el problema decía, no, el problema es cuando hacen nido. Ahí donde viene el desánimo, la depresión, la ansiedad. Pero mientras usted se mantenga firme, creyendo, levántese escuchando los 7 minutos de gracia, ¿no? Hoy no pusimos la propaganda de Radio Gracia Masiva. Cuando yo me olvido, háganme acordar ustedes, aquí Radio Gracia Masiva a las 24 horas puede bajarlo en su teléfono. Radio Gracia Masiva. Pero es Gracia Masiva Radio, creo que así está en internet. O iglesiajesusmiamor.com.ar. Ahí lo compartió el link el pastor, iba a decir, Javier Nogueras, amén, donde usted puede escuchar 24 horas Radio de Gracia. Muy bien, nos quedan 10 minutos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas,
y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice que es el primogénito entre los muertos, diciendo que es el primero que resucitó, para que Él tenga siempre el primer lugar. ¿Cuánto dicen amén? Porque todo fue creado por Él y para Él, ¿no? Hablamos que Cristo es el mismo Dios manifestado en humanidad y ascendiendo y viniendo a vivir en nosotros. A veces cuando la gente piensa que hay un Dios y a la diestra está Cristo, el significado de diestra es de poderío. Él vuelve a tomar su lugar. Dios se manifiesta en verbo, vuelve a tomar su lugar. No es que hay uno, dos, tres, sino que Dios es uno solo. Está en el Antiguo Testamento, Moisés hablando, Pablo hablando también en Gálatas, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a entender todas estas cosas, uno se empieza a ir de su mente, ¿no? Porque a veces uno decía, ¿a quién le oro? ¿Al Padre? No, en el nombre del Hijo. Hablo con el Espíritu Santo. Entonces la iglesia ha hecho una división, una separación, por falta de entendimiento, ¿no? Entonces se escribieron muchos libros donde dicen, buenos días, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Buenas noches, Espíritu Santo. ¿Para qué estoy ocupado con Él? Espíritu Santo. Entonces lo dejan como afuera, ¿a quién? A Cristo y al Padre. Bueno, y estoy concentrado en el Espíritu Santo. Pero no, esas son falsas enseñanzas, lamentablemente. O sea, Dios uno solo es, y es Cristo Jesús. El Padre y yo somos uno solo, y haremos morada en ti. Pero esto solamente se entiende por eso que dice, para nacer de nuevo, para ver el reino tenés que nacer de nuevo. Ahora, que hay diferentes manifestaciones a lo largo de la palabra, eso es otra cosa. Pero Dios es el mismo. ¿Cuánto dicen amén? Dios uno solo es, y eso tiene que haber una seguridad en nuestra vida. Y aquí toda la gloria, la honra, la alabanza es para nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Es lo que enseña, porque hay confusión aún en los primeros discípulos, en la iglesia primitiva, pero cuando viene el apóstol Pablo tiene que aclarar. Por eso decíamos el otro día en el libro de Efesios capítulo 3 del versículo 8 en adelante, o del versículo 11 en adelante, Efesios 3, donde hablamos que Dios por su gracia le dio al apóstol Pablo de manifestar las inescrutables riquezas de su gracia y de aclarar. Una cosa es hablar y otra cosa es aclarar y otra cosa es entender. Para que ustedes puedan entender. Lo que le ha pasado a la iglesia es que no han ¿qué? Entendido esas inescrutables riquezas de su gracia, que hoy nosotros las podemos entender y manifestar para creer correctamente, para creer bien. Porque si usted cree correctamente, usted va a vivir correctamente para cumplir el propósito de Dios aquí en esta tierra. Sin errores, sin equivocaciones, sin dudas. Es muy importante. Pablo decía en el libro de Primera de Corintios capítulo 9, del versículo 13 en adelante, griego, cuando dice, todos en el estadio, todos a la verdad, corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Ellos lo hacen por una corona corruptible, nosotros por una incorruptible. Y después dice, de esta manera golpeo, no como dando golpes al aire. Ahí lo que estaba hablando era del ministerio, a lo que Dios le llamó. Tengo mucho cuidado de no hablar cualquier cosa que no me ha sido dada ¿por quién? Por Dios mismo, por Cristo mismo. Él pensaba mucho en eso. O sea, porque había momentos quizás el mensaje se le empezaba un poco a desviar por toda la enseñanza que él tenía acerca de la ley. Pero Cristo le aclara, y entonces Él nos aclara a nosotros para que nosotros podamos aprender correctamente. Entonces por eso vienen todas estas cosas donde dice, Él, hablando de Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ok, vamos a la otra traducción. No me voy a detener mucho en esto, porque si no estaríamos mucho tiempo, pero sí que te quede claro la enseñanza de Pablo acerca del poder de la cruz. Para que usted no le quite con enseñanza de humanismo, con enseñanza de esoterismo,
con enseñanzas de nueva era, porque todo eso se ha metido dentro de la iglesia. Entonces, siempre quieren sacar la enseñanza ¿de quién? De Cristo Jesús. De depender totalmente de quién? De Cristo. Entonces dice así. Mismo versículo, Colosenses 1, 17 y 18, en la nueva traducción en lenguaje actual. Me equivoqué, traducción en lenguaje actual. Cristo existía antes de todas las cosas. ¿De cuándo existía Cristo? Antes de todas las cosas. Por medio de Él todo se mantiene en orden. Y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas, por eso fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Si nosotros mezclamos, si nosotros mezclamos ley de Moisés, si mezclamos ley del conocimiento del bien y del mal, si mezclamos teorías, si mezclamos aprendizaje de institutos bíblicos, doctrinas de seminarios que no conocen la gracia de Dios y tienen ley y gracia, la enseñanza siempre va a venir contaminada. Ese es el problema, va a venir contaminada. Para que usted sea bien enseñado, usted tiene que ser enseñado por ministros competentes del nuevo pacto, dice Pablo, ¿no? O sea, la palabra competente es capacitado por Dios. No que se capacitaron, sino que fueron capacitados por Dios, separados por Dios, para traer estas enseñanzas de este nuevo pacto. Por eso Pablo todo el tiempo decía, bueno, tengan cuidado a quién están, ¿qué? Escuchando, a quién están oyendo. O sea, inclusive en Gálatas 2, que lo tenemos acá más adelante, él decía que había algunos que se introducían ¿cómo? A escondidas, ¿para qué? Para espiar. La libertad que nosotros tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús. O sea, él estaba ahí con ellos. Entonces, estaban espiando. Y él decía, aquí hay algunos que están escondidos, espiando la libertad que hoy tenemos en Cristo Jesús. ¿Para reducirnos a dónde? A esclavitud. Porque acá se trata de que Dios te puso en esta tierra para que usted sea verdaderamente libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces siempre la religión va a querer llevarte a un lugar donde usted dependa del sistema religioso para que no se manifieste el poder de la cruz. Por eso estas enseñanzas del poder de la cruz no habla de una cruz de madera, como dijimos, de una cruz de un metal o lo que fuera, sino que está hablando del sacrificio de Jesucristo. Póngase de pie en esta noche, se nos fue el tiempo. Saludos a los que están en Facebook. Gracias por conectarse, gracias por estar ahí. Los que están en TikTok también, aproveche estas enseñanzas que trata de Jesucristo, del sacrificio de Él, de su resurrección, muerte y resurrección, obra completa. Y usted que está acá, abrace estas verdades, porque nos han enseñado mal por tanto tiempo, por tantos años. No es la culpa de ellos, sino que así aprendimos y así nosotros creíamos que estábamos bien, pero poco a poco Dios nos fue enseñando, se fueron derribando esas fortalezas, esos argumentos, esos paradigmas que teníamos de tantos años de religión, de denominaciones, que en verdad no nos hicieron bien, nos hicieron divagar, nos hicieron, como dice Santiago, andar de un lado para otro, siendo inconstantes, escuchando a uno, escuchando a otro, escuchando al tal predicador, escuchando a aquel porque en inglés, al otro porque en español, al otro porque tiene esto, al otro. Entonces esas cosas nunca nos dejaron fundamentarnos en una enseñanza correcta. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo nos da su verdad, hasta que Cristo nos posiciona, ¿no?, en esta maravillosa verdad que es el Evangelio de la gracia. Así que nos despedimos de las redes, nos despedimos de Facebook, nos despedimos de TikTok, hasta el próximo sábado, o sea, pasado mañana, que vamos a estar otra vez a las 12 del día. 11 de la mañana estamos aquí. Si querés venir a la iglesia que Jesús mi amor, te invitamos. Pasado mañana, día 28 de
junio, aquí nos reunimos 11 de la mañana. Gracias y paz. Chau, chau.